Valverde se viste de héroe en el día de la redención de Marco Asensio. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, victoria del Real Madrid 2-0 frente al Leipzig por 2-0, en el que para mí, evidentemente, al margen de la victoria, al margen de los 3 puntos, al margen de ponernos ya con 6 puntos en el grupo y marcar tendencia y marcar distancia, para mí ha sido claramente el peor partido hasta el momento del Real Madrid en la temporada. O sea, creo que esto es bastante obvio. Hemos visto a un Real Madrid terriblemente plano, incapaz de tener ritmo, de sostener juego, de poder generar pases entre líneas, ritmo, velocidad, celeridad, capacidad de romper líneas. Hemos visto a un Real Madrid absolutamente incapaz de generar ocasiones en la primera parte. De hecho, solo hemos tirado un tiro concreto de Luka Modric fuera del área, que ha sido un muy buen golpeo de Luka, pero ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Valverde, ni el centro del campo era capaz de carburar juego frente a un Leipzig que en cambio sí que era capaz de llegar con pocos toques y guardar el balón para intentar sacar al Real Madrid de zona. Szoboszlai, Nkunku, Timo Werner, que ha estado muy activo e incisivo, generaron problemas, al igual que Forsberg entre líneas, y a partir de ahí, como digo, llegaron algunas ocasiones, un par de ellas de Nkunku, realmente importantes. El Leipzig pudo haber marcado perfectamente un tanto, en un partido donde tampoco había muchísimas ocasiones, pero el que ponía las ocasiones y las jugadas en área era el conjunto alemán respecto al Real Madrid. O sea, me he encontrado un Real Madrid pasándose el balón unos a otros sin movilidad, sin construir juego de manera efectiva, porque precisamente no éramos capaz de darle buenas soluciones a los giros que hacíamos. Éramos muy previsibles, muy lentos y la gente sin balón estaba muy estática, y eso facilitaba mucho el nivel defensivo del Leipzig, que no es que sea el mejor equipo a nivel defensivo, pero es que tampoco le generábamos grandes incertidumbres dentro de su colectivo táctico defensivo. Éramos incapaces de poder marcar unos para uno buenos. Vinicius, cuando generaba la tracción, Álava no era capaz de romper tampoco en la segunda línea. Camavinga hacía unas penetraciones pero que no terminaba de certificar, ni de manera cuantitativa ni cualitativa, y Modric pues aparecía y desaparecía, al igual que el propio Federico Valverde. Y lo dicho, los brasileños no encontraban soluciones entre líneas. Así fue los primeros 45 minutos, y realmente en la segunda parte, en cuanto se abrió el partido un poco más, en cuanto hubo más espacios entre las líneas del Leipzig, que yo creo que también por momentos el conjunto de Ross estuvo algo fatigado, le vi en los últimos 20 minutos cansado realmente, o más cansado a nivel físico con respecto al Real Madrid. Ahí sí que pudimos ver algo más de asociación, algo más de conexión entre Rodrigo, Vinicius, y daba la sensación de que había más opciones de llegar. Aún así, mirando las ocasiones a puerta son las que son, y gracias a Dios y gracias al talento de Valverde llegó ese gol con izquierda, otra vez con la izquierda, Fede Valverde, que no venía a hacer un buen partido, al igual que el equipo, porque para mí el único que se libró en sus funciones era Aurelien Tchouaméni, que sin hacer un partido súper bollante, creo que era el único que entendía su función, lo que era su producción futbolística dentro del eje de juego del Real Madrid. Todos los demás muy por debajo de su nivel. Pues ahí lo vimos, golazo de Valverde, 1-0, y noté que las decisiones que tomaba el Leipzig no eran las mejores. Nkunku aparecía muchísimo menos, solo Forsberg por momentos, y Timo Werner buscando movimientos al espacio, que era el único que tenía activación, poquita cosa ahí, y no definieron las pocas situaciones que ya llegaron en los segundos 45 minutos, ¿no? Partido lineal. Yo creo que a la hora de describir este partido, chicos, se puede decir que ha sido muy lineal. Incluso luego en la segunda parte en algún momento por los dos equipos. Pero cuando ellos han perdido más rigor táctico, posicionamiento, algo de agresividad, obviamente el Real Madrid tiene más calidad en las piernas, en los pies, con respecto al Leipzig, y ahí sí que ha habido situaciones de carrera, que de hecho hemos tenido un contragolpe clarísimo entre Vinicius y Valverde para haber marcado, pero es que miras el sumatorio de ocasiones, lo poco claras que han sido esas ocasiones, y ves a un equipo tremendamente poco clarividente a la hora de definir el último pase, a la hora de pasar el balón de centro del campo hacia el ataque, muchos pases al lateral y volvía al lateral para hacer la recepción al centro del campo, es decir, poca capacidad de progresar y avanzar en el terreno de juego del Real Madrid. En resumidas cuentas, un equipo que no tenía ese ritmo y esa continuidad para hacer mover el balón. El césped está ahí, no le voy a dar mucha importancia porque el césped afecta a los dos, pero es verdad que al que tiene más posesión es probable que le pueda afectar algo más. Yo espero claramente a un Real Madrid
mejor frente al Atlético de Madrid en el derbi. Es decir, el Real Madrid este tipo de partidos el año pasado te los hacía y vimos competir como compitió. Voy a intentar ser optimista dentro del patético partido que ha hecho el Real Madrid a nivel futbolístico. A nivel de juego, el Real Madrid me ha parecido un partido realmente feísimo. Me ha parecido un partido lleno de faltas, de capacidad, de impotencia por momentos del Real Madrid, sobre todo lo que digo en los primeros 45 minutos. Algo más de soltura, pero tampoco muchísimo más en la segunda parte, donde ahí de hecho en el gol de Valverde vimos la situación de jugada más clara que hizo Vini Junior en todo el partido. Meternos con Vinicius creo que es un pecado ahora mismo, pero pues el partido de Vinicius ha perdido muchísimos balones, pero no ha encontrado concreción en las jugadas, se ha perdido por el terreno de juego por momentos y no ha sabido conectar para poder generar un impacto de verdad en el partido. Solo en esa jugada, que eso sí, ha sido la jugada del gol de Federico Valverde. Pero bueno, poco más que decir, realmente creo que es bastante simple describir el partido del Real Madrid. Efectivo con respecto al Leipzig, la efectividad al final es lo que marcan los partidos, sobre todo en la Champions, obviamente, y que nos ponemos con 6 puntos, que es la mejor noticia después de este inicio de Champions, con 5 goles a favor y 0 en contra, después de la goleada frente al Celtic y del 2-0 hoy frente al Leipzig. Obviamente este tipo de partido frente a un equipo top no lo puedes hacer. El Leipzig es un buen equipo, pero con bastantes limitaciones también, es decir, no es un super equipo, pero es un buen equipo que cuando ha tenido lectura de poder romper a los espacios de los centrales, ahí nos ha hecho daño con Nkunku y Werner, pero cuando se le acabaron las ideas, la presencia de agresividad, de presión que había tenido en la primera parte, ahí ya fue un equipo mucho más vulnerable y Rosé con los cambios tampoco encontraba las soluciones. O sea que, lo dicho, por ahí es donde he visto a nivel táctico y a nivel de lectura este partido, que me gustaría que vosotros comentarais, y donde vamos a dejar para el final, evidentemente, el gran nombre propio del partido. Marco Asensio. Día de redención de Marco Asensio. Y me diréis, Quique, bueno, es verdad, fue el primer cambio de Ancelotti, era el jugador que tenía que cambiar, pero tampoco tocó muchos balones. Bueno, es que a Asensio tampoco le llegaron muchas situaciones, y la que llegó la reventó y marcó un auténtico golazo. Asensio en realidad ahora mismo está para esto, para intentar dar soluciones y productividad de fútbol y de juego al Real Madrid. Como digo, el año pasado marcó 12 goles, titular por momentos, y si este año no va a ser un jugador con etiqueta de titular, sí que tiene que ser un jugador que te solucione papeletas, porque tiene un magnífico golpeo de balón y es un jugador de calidad, de precisión técnica. Y tampoco al Real Madrid le sobra, como digo, tanta gente en ataque. Hoy ni siquiera Ancelotti ha valorado el cambio de Eden Hazard. Es más, Mariano Díaz ha entrado antes que Eden Hazard, por poner un ejemplo así rápido, siendo jugadores completamente diferentes. O sea que claramente hoy no tocaba Eden Hazard y sí tocaba Marco Asensio. Y ha tocado la tecla de Asensio y ha funcionado. En la que ha marcado un auténtico trayazo. Buen gol de Asensio, que espero que sirva para que se anime, para que encuentre participación y actividad dentro del equipo y para que Ancelotti pues encuentre con él una solución. Yo sabéis, los que me conocéis, que no soy en absoluto fan de Asensio, me parece un pecho frío de manual, lo ha sido en su carrera deportiva, pero es un jugador que ha dejado cuota de talento, golazos, muy buenas jugadas, es un jugador poco constante, irregular, pero, insisto, no vamos sobrados a nivel ofensivo. Y Asensio te juega pierna cambiada en el flanco derecho, y por ahí no hay tantos jugadores de manera natural que puedan jugar en esa posición. Por lo tanto, sí, en su última temporada Asensio tiene que tener minutos. Ancelotti tiene la obligación de sacar el máximo jugo de la profundidad de plantilla. Y eso es lo que ha hecho de aquella manera hoy con Marco Asensio como primer cambio cuando el partido iba 0-0. O sea que bien, ahí Marco Asensio con ese gol que creo que le va a dar una mentalidad competitiva interesante para el porvenir que tiene el Real Madrid esta temporada, a falta, entre otras cosas, por ejemplo, de que se recupere nuestro 9, Karim Benzema, que obviamente en distintos contextos lo vamos a echar mucho de menos. Está claro, porque es que es el 9 que hay y no hay otro. En fin, me gustaría que dejéis el comentario con respecto al partido. ¿Cómo habéis visto esta victoria del Real Madrid 2-0 frente al Leipzig? Un buen Leipzig, pero que obviamente está lejos de los equipos top de Europa, pero con cositas interesantes de un Christopher Nkunku que ha tenido opción de marcar gol en el Bernabéu. Ha estado mejor en los movimientos sin balón, yo creo que con balón, pero se nota que es un jugador inteligente, un atacante pues moderno, con capacidad de asociación, de jugar, de hacer jugar. Me parece un jugador a valorar. No ha hecho su mejor partido, pero por momentos ha sido, junto a Timo Werner, para mí, de lo más peligroso de este Leipzig renovado con la llegada de Marcos Rose. Lo dicho, insisto, dejadme vuestra opinión, me gustaría que os mojéis y nos vemos en el próximo directo. Próxima parada,
derbi frente al Atlético de Madrid. Esperemos que el equipo ofrezca una versión futbolística mucho mejor, porque contra el Atleti y en su campo vamos a necesitar una mejor versión en todos los sentidos, a nivel de mentalidad, de competitividad, de agresividad, de presión y de concentración. Ritmo, frente al Atleti lo necesitaremos. Hoy, pues no lo necesitamos, en el día donde Federico Valverde fue el héroe y Marco Asensio firmó, al menos de momento, su redención con el madridismo.